Jung y los ovnis. El psicoanálisis es una práctica terapéutica que nace a finales del siglo XIX con Sigmund Freud y que tuvo su clímax en la primera mitad del siglo XX. Esta práctica se caracteriza por una manera original de concebir a las personas y sus relaciones. Uno de los próceres del psicoanálisis fue Carl Jung, cuyos postulados chocaban con la visión de Freud y posteriormente dieron origen a lo que se denominó como psicología analítica. Jung hace referencia en que la psiquis es un todo que abarca pensamientos, sentimientos y conductas, tanto conscientes como inconscientes, y funciona como una guía que regula y adecúa al individuo a su medio social y físico. A su vez distingue tres niveles en el psiquismo: la conciencia, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Para Jung, la conciencia es la parte del psiquismo que la persona conoce en forma directa. El ser humano alimenta su conciencia a partir de 4 funciones mentales básicas. Estas son pensamientos, sentimientos, sensaciones e intuiciones. Las personas no suelen utilizar estas funciones en la misma medida, lo cual conlleva a la predominancia de algunas funciones sobre otras. Esto interviene en las diferencias de carácter. Así es como hay personas que son más pensantes, mientras que otras son más sentimentales, etc. Además de estas 4 funciones, Jung postuló la importancia de 2 actitudes que resuelven la orientación de la conciencia. Por un lado, la extraversión, que orienta la conciencia hacia el mundo exterior, y la introversión, que orienta la conciencia hacia el mundo interior. La meta que propugnó Jung respecto a la conciencia gravita en expandirla al máximo posible. A este proceso, consistente en conocerse a sí mismo tan completamente como sea posible, Jung lo denominó individualización. Otro de sus aportes significativos fueron el ego, el inconsciente personal, el inconsciente colectivo y los complejos. A los contenidos del inconsciente colectivo, Jung los denominó arquetipos. Los 4 arquetipos fundamentales para la psicología analítica son la máscara, el ánima o animus, la sombra y el yo. No obstante lo anterior, Jung estuvo interesado durante toda su vida en lo que por aquella época se conocía como fenómenos ocultos. Su interés por estos temas, como así también por la parapsicología en general, estuvo ligado a sus propias experiencias en este campo y a la influencia que tuvo su familia materna en este tipo de cosas. Jung no solo investigó este tipo de fenómenos, sino que también los experimentó, lo que explica mejor su gran interés por lo oculto. Tanto sus abuelos como su madre realizaban prácticas de lo que en aquellos días se entendía por espiritistas, en las que tenían lugar sucesos extrasensoriales, así como movimientos de objetos sin que alguna fuerza conocida pareciera guiarlos. Después de la guerra, Jung viajó mucho, desde tribus de África hasta poblaciones de América y la India. En la década de 1950, el fenómeno ovni se encontraba en auge, y la idea de que estábamos siendo visitados por extraterrestres parecía una realidad que permeaba buena parte de la cultura global. Se publicaron libros, surgieron asociaciones de aficionados, surgieron investigadores y, sobre todo, se creaba un estado de opinión y una creencia que, bajo la siguiente premisa: los humanos no debemos ser la única especie inteligente del vasto universo, concluía que los extraterrestres ya estaban entre nosotros. Todo este fervor llamó la atención de Jung. Sin embargo, él se aproximó al fenómeno de una manera muy particular. A él no le interesaba si el fenómeno era real o no, eso le daba igual. Lo que le interesaba a Jung era la interpretación simbólica de lo que la gente decía ver en el cielo. En 1958, Jung publica Un mito moderno, de cosas que se ven en el cielo, una sensacional obra en la que puso de manifiesto el carácter de rumor visionario que tiene la presencia de los ovnis y todo lo que le rodea. Lo más importante, y que Jung destaca como punto central en su tesis sobre los ovnis,
es que la estructura simbólica de los avistamientos no es casual, sino que responde a las ansiedades y anhelos humanos tras el traumático fin de la Segunda Guerra Mundial. Desde su punto de vista, el fenómeno ovni y todo lo que le rodea es un mito vivo, puesto que para Jung tenemos la oportunidad de ver cómo nace una leyenda y cómo se forma una fábula maravillosa sobre la invasión, o por lo menos la aproximación de potencias extraterrestres o celestes, potencias extraterrenales, en una época oscura y difícil de la historia humana. Para Jung, tenemos conciencia de nuestra aspiración a recorrer los espacios interestelares, pero la tendencia a creer en extraterrestres es solo una conjetura mitológica, es decir, una proyección. El gusto por la aventura y lo sensacional, la arriesgada empresa técnica y la curiosidad intelectual son motivos aparentemente suficientes para nuestra fantasía creadora. A Jung le interesa la naturaleza psíquica del fenómeno, y para él el ovni puede ser analizado como un rumor, pero también puede analizarse en los sueños e incluso puede encontrarse en algunas pinturas. Según Jung, el contenido central de los rumores radica en que en nuestra atmósfera se observan de día y de noche objetos que no pueden compararse con ninguna de las manifestaciones meteóricas conocidas. Es decir, no son meteoritos, no son cuerpos que puedan confundirse con las estrellas fijas, no son reflejos causados por inversiones de la temperatura, no son configuraciones nubosas, no son aves de paso, tampoco son globos aéreos, no son relámpagos esféricos y tampoco son producto de la embriaguez o de delirios febriles, ni de mentira de los testigos directos. Lo que se ve, por regla general, es un cuerpo resplandeciente o ígneo, que irradia distintos colores, y usualmente son de forma redonda, a veces como un disco, a veces como una esfera, más raramente en forma de cigarro, o sea una forma cilíndrica, y sus tamaños siempre son diferentes. Los informes dicen que ocasionalmente estos cuerpos son invisibles al ojo humano, pero que dejan un eco, una mancha en la pantalla del radar. En verdad, de acuerdo a Jung, los cuerpos redondos son formas como las que el inconsciente engendra en sueños y en visiones. En este caso, han de considerárselas como símbolos que representan en forma gráfica un pensamiento que no se piensa conscientemente, sino que existe de forma meramente potencial, esto es, de manera no gráfica en el inconsciente, y que solo cobra su carácter gráfico en el proceso de hacerse consciente. Pero la forma reconocible solo expresa aproximadamente el contenido inconsciente. Jung, gracias a sus conocimientos místicos, resalta que la forma redonda de los ovnis no es algo fortuito. En la medida en que los cuerpos redondos, resplandecientes, que aparecen en el cielo se consideren como visiones, no se puede dejar de interpretarlos como imágenes arquetípicas, es decir, como proyecciones espontáneas y automáticas, fundadas en el instinto, que no es posible desecharlas o considerándolas faltas de sentido y meramente fortuitas, así como no es posible hacerlo con otras manifestaciones o síntomas psíquicos. Quien tenga los conocimientos necesarios en historia y en psicología, dice Jung, sabe que los símbolos circulares, lo redondo, en el lenguaje alquímico, ha desempeñado en todas partes y en todos los tiempos un papel significativo. En la esfera cultural occidental ha representado, por ejemplo, la imagen de Dios. En la tradición, muchas veces, las epifanías de este género están relacionadas con el fuego y la luz. Por eso en la antigüedad los ovnis pudieron considerarse fácilmente como dioses. Para Jung, los ovnis son impresionantes manifestaciones de totalidad, cuya redondez representa precisamente ese arquetipo que, de acuerdo con la experiencia, desempeña el papel fundamental en la unión de opuestos aparentemente inconciliables, y que asimismo es lo que como compensación mejor cuadra a la disociación de nuestro tiempo. Entre los arquetipos,
el de lo redondo, lo circular, desempeña un papel particularmente significativo, por cuanto es ante todo el ordenador de estados caóticos y el que confiere a la personalidad la unidad y la totalidad mayores posibles. Él es el que engendra la imagen de la gran personalidad humano-divina. Jung cita como ejemplo al profeta bíblico Elías, quien invoca el fuego del cielo y luego asciende al cielo en un carro de fuego, y al mismo tiempo es un precursor del Mesías. Según Jung, la situación actual del mundo es la más apropiada para suscitar la expectación de un acontecimiento redentor supraterrestre. Si esta expectación no se manifiesta con toda claridad, se debe tal vez al hecho de que ya nadie tiene sus raíces arraigadas en la cosmovisión de siglos anteriores, como para poder considerar obvia una intervención del cielo. En efecto, en nuestra evolución nos hemos apartado mucho de la seguridad metafísica de la Edad Media, pero así y todo, no tanto, como para que nuestro fondo y nuestros antecedentes, tanto históricos como psicológicos, se hayan liberado de toda esperanza metafísica. Actualmente, la conciencia está dominada por una claridad racionalista, que rechaza todas las propensiones ocultas. Según Jung, esta actitud, que posee una enorme mayoría de la población, es la base más favorable para que se produzca una proyección, es decir, una manifestación de los contenidos profundos del inconsciente, que, a pesar de la crítica racionalista, se manifiestan en la forma de un rumor simbólico, acompañado por correspondientes visiones, las cuales se apoderan de un arquetipo que, desde siempre, expresó el elemento ordenador, liberador, santo e integrador del todo. Jung se pregunta si será característico de nuestro tiempo el hecho de que el arquetipo, a diferencia de sus formas anteriores, asuma esta vez una forma concreta y hasta técnica, para eludir el carácter chocante de una personificación mitológica. La aparente naturaleza física de los ovnis, por un lado, plantea estos enigmas a los espíritus mejor dotados, y por otro, forma una leyenda tan impresionante que se siente uno impulsado a considerarla, por así decirlo, en un 99% como producto psíquico, y a someterla, en consecuencia, a la habitual interpretación psicológica. Si un fenómeno físico desconocido fuera la causa exterior del mito, ello no quitaría nada al mito mismo, pues muchos mitos tienen como causa meteoros y otros fenómenos naturales que en modo alguno explican el mito como tal. Este es, en última instancia, un producto del arquetipo inconsciente y por lo tanto un símbolo que pide interpretación psicológica. Para una mentalidad primitiva, cualquier objeto, como por ejemplo una botella de vidrio ya usada, puede adquirir de pronto significación de fetiche, cuyo efecto, en modo alguno, es inherente a la botella misma, sino que antes es un producto psíquico. Por lo tanto, podemos concluir que para Jung, el ovni es un supermito, creado durante el siglo XX, en el que confluyeron el racionalismo y el avance de la tecnología, con el mensaje de redención que ofrecían los ovnis y sus tripulantes, un mensaje que venía a compensar las ansiedades que generaba un mundo abocado al horror tecnológico en forma de holocausto nuclear. La difusión de los ovnis y su éxito en la ficción popular demostraban que la humanidad había abrazado con entusiasmo aquella idea de salvación. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Eso me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video y comentar este y cada uno de mis videos. Nos vemos muy pronto.